Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. El programa de hoy nos gustaría hablar sobre el neoliberalismo una vez más, ya que en enero, el 1 de enero del 2026, Guinea Ecuatorial se convierte en el país que va a dirigir durante un año el AfriStat. Y muchos de vosotros diréis, ¿qué demonios es el AfriStat? Precisamente ese es nuestro problema, que no conocemos muchas de estas estructuras económicas y financieras que ahogan a los pueblos de África. Así que el programa de hoy lo hemos titulado AfriStat y el neoliberalismo y la lucha por la soberanía estadística africana. Una crítica, por supuesto, panafricana. En todo el continente africano, la lucha por la soberanía nunca se ha limitado a fronteras, ejércitos o banderas. Se extiende también en el ámbito del conocimiento, la medición y la producción de verdad económica. AfriStat, el Observatorio Económico y Estadístico para África Subsahariana, se sitúa en el centro de esta lucha. Fue fundado en el 1993 en el apogeo del ajuste estructural y dominación neoliberal. AfriStat se presenta como una institución técnica dedicada a la armonización de las estadísticas y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de datos. Sin embargo, bajo esta fachada tecnocrática se esconde una realidad política más profunda. AfriStat nació dentro de la estructura y la arquitectura de la France-Afrique, moldeada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial e incrustada en el sistema de la misma matriz ideológica que produjo el franco-CFA, la austeridad y los modelos económicos impuestos externamente en África, que empobrecen a los pueblos africanos. Desde una perspectiva panafricana, anticapitalista y antiimperialista, AfriStat no es una institución neutral. Forma parte de la maquinaria a través de la cual las potencias occidentales, especialmente Francia, mantienen su influencia sobre nuestras economías africanas mucho después de las llamadas independencias. Como se ha demostrado en muchos de los estudios de la África neoliberal, la producción de indicadores económicos no es meramente descriptiva, es prescriptiva. Define lo que es posible, lo que es legítimo y lo que es pensable dentro de la política económica africana bajo el dominio neoliberal, neocolonial de Occidente. Los marcos, las metodologías y las alianzas de AfriStat reflejan este legado. Sin embargo, el continente está cambiando. La aparición de la Alianza de los Estados del Sahel, Mali, Burkina Faso, Níger, señala una ruptura con el antiguo orden de la France-Afrique. Estos estados, rechazando la presencia militar francesa, las sanciones de la CEDEAO y la tutela occidental, ahora se sientan dentro de la AfriStat, como un bloque con una orientación política radicalmente diferente. Su presencia plantea una pregunta crítica. ¿Pueden las instituciones africanas ser reclamadas, reutilizadas y transformadas como instrumentos de soberanía genuina africana? En este podcast sostenemos que AfriStat encarna las contradicciones de la condición postcolonial de África. Es una institución africana estructuralmente moldeada por el neoliberalismo occidental. Es un organismo dedicado a la transparencia, presidido por regímenes conocidos por su opacidad. Y es un lugar donde la lucha por la soberanía panafricana se desarrolla en tiempo real. Para lograr la visión articulada por Osagyefo Kwame Nkrumah, una África libre de la dominación imperial,
los estados africanos deben de construir instituciones estadísticas y financieras completamente independientes, romper con el franco CFA y cortar las cadenas ideológicas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y sobre todo de Francia cuando hablamos de la France-Afrique. AfriStat, como hemos dicho, fue creado en el 1993 por 14 países de la zona del Franco, con un fuerte respaldo económico, financiero y técnico de Francia. Este periodo no fue casual. A principios de los años 90 se consolidó los programas de ajuste estructural, que conocemos como SAP, en toda África, impuestos por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Estos programas exigían austeridad fiscal, privatización, desregularización y reorientación de las economías africanas hacia un crecimiento impulsado por las exportaciones. Pero estos ajustes estructurales, estos programas económicos de ajustes estructurales, también requerían otra cosa: datos, para imponer la disciplina neoliberal occidental. Los acreedores necesitaban indicadores armonizados: el PIB, inflación, ratios de deuda, métricas de pobreza, producidos según estándares europeos. AfriStat surgió como la institución encargada de proporcionar esta infraestructura estadística. Su mandato incluye apoyar a las oficinas nacionales de estadísticas, armonizar las metodologías y producir indicadores económicos comparables entre los Estados miembros. Sobre el papel, esto parece benigno, pero como argumentamos siempre y como dicen los sociólogos que escriben en actes de la Recherche en Sciences Sociales, las instituciones estadísticas nunca son neutrales. Están encargados y están integrados en relaciones de poder y sirven a intereses políticos y económicos específicos, especialmente occidentales y neoliberales y capitalistas, y por lo tanto antipueblo, antidesarrollo. Empobrecimiento es realmente su única misión para poder seguir explotando los recursos naturales y los recursos humanos africanos. La estructura de gobernanza de la AfriStat refleja esto. Aunque está formalmente controlada por un Consejo de Ministros de los Estados miembros, su columna vertebral técnica ha dependido durante demasiado tiempo de INSEE, la Oficina Nacional de Estadísticas de Francia. Sus programas de formación, marcos metodológicos y canales de asistencia técnica están profundamente influenciados por los modelos franceses y de la OCDE. Su financiación proviene de las contribuciones de sus miembros, sí, pero está complementada por la Unión Europea y por agencias de la ONU y el París 21, una iniciativa organizada por la OCDE que promueve el fortalecimiento de capacidades estadísticas alineadas con las normas de gobernanza europeas. En resumen, el AfriStat es una institución africana construida dentro de un marco epistémico occidental. Mide las economías africanas a través del lente, a través de las categorías europeas. Prioriza los indicadores valorados por los acreedores y refuerza la lógica neoliberal que ha moldeado el desarrollo o subdesarrollo, podríamos decir, africano desde los años 80. Vamos a ver un poquito más en detalle cómo va esto, ¿no? Cómo funciona y cómo el AfriStat es un instrumento neoliberal. Para entender la función política de AfriStat,
hay que situarla dentro del proyecto más amplio de reestructuración neoliberal en África. Como se ve en varios estudios y artículos, el neoliberalismo no era simplemente un conjunto de políticas económicas, fue una transformación del propio Estado. Requería nuevas formas de vigilancia, cuantificación y gobernanza. Afriestat proporcionó las herramientas estadísticas necesarias para esta transformación. La estrategia postcolonial de Francia siempre se ha basado en una red de instituciones que mantienen influencia sobre las economías africanas, el franco-CFA, que aún usamos, debería decir, 14 países africanos, ancla las monedas africanas al euro, centraliza las reservas en el tesoro francés y otorga a Francia influencia de facto sobre las políticas monetarias africanas. Afriestat complementa este sistema conduciendo los indicadores económicos que justifican la lógica de austeridad del franco-CFA. Pensar estas cositas, ¿no? Porque si no conocías de Afriestat y eres de los que cree que el franco-CFA es una herramienta del neocolonialismo, no puedes entender el franco-CFA y cómo funciona si no conoces el Afriestat. El Fondo Monetario Mundial el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se basan en estos indicadores estadísticos para hacer cumplir el ajuste estructural. Los datos armonizados de la Afriestat permiten a los acreedores supervisar el cumplimiento de los objetivos fiscales, los techos de la deuda y las reformas macroeconómicas. Como muestra el informe Juris Africa sobre ajuste estructural, los ajustes estructurales desmantelan los estados africanos en el desarrollo, recortan el gasto público y profundizan la pobreza. El papel de Afriestat en la producción de los datos que legitiman estas políticas no puede ser ignorado. Cuando miramos el tema de la gobernanza sanitaria global, se destaca cómo los regímenes de datos reproducen jerarquías globales. Lo mismo ocurre en las estadísticas económicas. Los marcos de Afriestat privilegian la racionalidad económica occidental, el crecimiento del PIB, el control de la inflación, la disciplina fiscal, por encima de las prioridades africanas, como la soberanía alimentaria, los sistemas comunales de tierras y las economías informales. Esto es lo opuesto a la visión de Osagyefo Kwame Nkrumah y todos aquellos que somos panafricanistas, que creemos en el desarrollo centrado en África. Ahora vamos a ver el tema de la Alianza de los Estados del Sahel. La aparición de la Alianza de los Estados del Sahel, Mali, Burkina Faso y Níger, marca una de las rupturas políticas más significativas en el África occidental postcolonial desde la era de Osagyefo Kwame Nkrumah, Hamed Sékou Touré, Thomas Sankara y demás. Estos tres estados, cada uno tras haber experimentado golpes militares impulsados por la frustración popular con la corrupción, la inseguridad y la interferencia francesa, han articulado una visión política que desafía directamente el orden neoliberal y neocolonial que ha dominado la gobernanza africana durante décadas. Su retirada del CEDEAO, rechazo a la presencia militar francesa y estadounidense y adopción de la retórica de la soberanía si señalan un profundo cambio ideológico. Lo que hace que su presencia dentro de la Afriestat
sea especialmente relevante es que incorporan esta orientación antiimperialista a una institución históricamente moldeada por Francia, por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Dentro de AFRIESTAT, el bloque del AES, de la Alianza de los Estados del Sahel, representa una fuerza colectiva capaz de desestabilizar la alineación de larga duración de la institución con las normas estadísticas occidentales. A diferencia de anteriores Estados miembros que siempre aceptaron en gran medida la neutralidad tecnocrática de AFRIESTAT, los gobiernos de la Alianza de los Estados del Sahel cuestionan abiertamente la legitimidad de los modelos económicos impuestos por Occidente. Su discurso político enfatiza la dignidad nacional, la soberanía de los recursos y el rechazo a la tutela externa, principios profundamente arraigados en los pensamientos revolucionarios panafricanos. Esta postura ideológica influye inevitablemente en cómo se relacionan con los marcos estadísticos de AFRIESTAT. Por ejemplo, los estados de la Alianza de los Estados del Sahel han criticado cada vez más la forma en que utilizan indicadores del PIB, la inflación y los fiscales para justificar la austeridad, restringir el gasto público y deslegitimizar así modelos alternativos de desarrollo. Su crítica refleja los argumentos de académicos que han demostrado que los indicadores neoliberales no solo miden la realidad económica, sino que la moldean a menudo de formas que socavan las prioridades africanas de desarrollo. La presencia, por lo tanto, de los estados del Sahel, la Alianza de los Estados del Sahel, también plantea la posibilidad de reorientar AFRIESTAT hacia metodologías centradas en África. Durante décadas, las economías africanas se han medido a través de categorías que reflejan las estructuras económicas europeas: mercados laborales formales, regímenes de propiedad privada y producción monetizada. Sin embargo, las economías de Mali, Burkina Faso y Níger, como gran parte de África, se caracterizan por sistemas comunales de tierras, redes comerciales informales, agricultura de subsistencia y formas sociales de valor que escapan a las categorías estadísticas occidentales. Al insistir en la soberanía y rechazar la tutela occidental, el bloque de la Alianza de los Estados del Sahel desafía implícitamente a AFRIESTAT a replantearse sus fundamentos epistemológicos. Abren así la puerta a una revolución estadística que reconoce las realidades africanas en lugar de forzar a las sociedades africanas a entrar en marcos diseñados en París, en Washington o Bruselas. Sin embargo, la influencia de los estados, la Alianza de los Estados del Sahel, no está exenta de sus limitaciones. Estos estados se enfrentan a severas limitaciones económicas, sanciones e inestabilidad política, lo que puede debilitar su capacidad para impulsar esta transformación panafricana institucional. La estructura de financiación de la AFRIESTAT sigue dependiendo en gran medida de socios occidentales y su columna vertebral técnica sigue vinculada a la experiencia francesa. Sin embargo, incluso dentro de estas limitaciones, el bloque de las AES introduce una nueva tensión ideológica en AFRIESTAT, lo que llamaríamos dialéctico, ¿no? Una que obliga a las instituciones a enfrentarse a su propia genealogía colonial. Independientemente de si la Alianza de los Estados del Sahel puede panafricanizar completamente AFRIESTAT, su presencia marca el inicio de una lucha sobre el significado de la soberanía estadística en África. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta vamos a hablar sobre la incoherencia
de que Guinea Ecuatorial, siendo uno de los países más opacos y más corruptos del mundo, no lo digo yo, lo dicen los informes financieros, sea ahora los que están en la presidencia de la Free State del 2026 al 2027. Es una presidencia rotatoria de los 22 países y este año le ha tocado a Guinea Ecuatorial. Tú también eres un campeón, nada puede pararte. Analiza lo que sirve o no. Los medios quieren confundirte. El legado de ese pueblo eres tú. En tu interior se esconde esa gran luz. Hay mucho más antes de la esclavitud. Mirar atrás también es una virtud. Ey. El saber te dará poder para los tuyos defender. Deja que te guíe la fe. Nunca te vas a perder. Nunca te vas a perder. Nuestro pueblo sufre, piensa en soluciones. Llorar ya no sirve, no. Que la juventud es el futuro. ¿Cómo lo va a hacer si hasta la capacidad de indignarnos nos han quitado? Nos han dividido con el tribalismo. Objetivo en común como colectivo no tenemos. Todos piensan en acabar sus estudios, buscar trabajo, chupar su parte, hacerse rico y que se jode el resto. Beber y follar los veranos, volver a Europa y gritar EG for life es lo que llaman orgullo guineano. Amar las cosas, usar a las personas. Para el joven guineano ya es casi una doctrina. El poder sobre los demás nos motiva. Que les vaya bien pero mejor que a mí nunca. El vago en la oficina, ya soy alférez, tengo Jericho. Pobre de aquel que me falta el respeto. Vivo en Houston, soy más culto. Si buscas el paraíso fuera pensarán que tu casa es un infierno. Y nos extraña que nos llamen monos. Soy inútil es el mensaje que da nuestro gobierno con tantos becarios. Demasiados intelectos reproduciendo la información que han almacenado como loros. El colono ya no necesita invadirnos. La escuela colonial ya se encarga de formar a los peones que van a servirlos. Conozco analfabetos cultos, licenciados ineptos. Un país no solo lo saca adelante la formación, hace falta conciencia. Tenemos distorsionados los conceptos. Y con cuidado, porque estamos bebiendo de todos los venenos de los tiempos modernos. Aturdidos con el Facebook y sus retos, el trap y el swag están incubando alienados. Educados con el miedo, estamos normalizando nuestra condición de esclavo. Vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. Dejar de poner vuestra fe en presidentes y en lo que vayan a hacer. Esta generación no cuenta con nosotros, han hipotecado nuestro futuro, ya toca que abramos los ojos. Tú también eres un campeón. Bienvenidos de vuelta a la llave. Vamos a ver sobre esta contradicción de la presidencia de AfriStat por parte de Guinea Ecuatorial. La presidencia de AfriStat por parte de Guinea Ecuatorial pone de manifiesto una de las contradicciones más llamativas dentro de esta institución, ¿no? La tensión entre el mandato de transparencia de AfriStat y la realidad política de uno de los regímenes más opacos y autoritarios de todo el mundo. Guinea Ecuatorial es ampliamente reconocida por su extrema concentración de poder político, corrupción generalizada y falta de rendición de cuentas públicas. A pesar de poseer una inmensa riqueza petrolera, Guinea Ecuatorial se sitúa entre los más bajos en índices de transparencia y sus estadísticas nacionales son notariamente inaccesibles, inconsistentes o políticamente manipuladas. Este perfil de gobernanza contrasta notablemente con la misión declarada de AfriStat de promover sistemas estadísticos creíbles, armonizados y transparentes en todo el continente. El hecho de que Guinea Ecuatorial presida ahora AfriStat no es resultado del mérito o el desempeño de la dictadura de Guinea Ecuatorial, sino de un sistema rotativo que trata a todos los Estados miembros como iguales independientemente de la calidad de gobernanza. Sin embargo, esta neutralidad
procedimental revela un problema estructural más profundo: la incapacidad o la falta de voluntad de Afriestat para afrontar las condiciones políticas que socavan la integridad estadística. En Guinea Ecuatorial los datos no son simplemente escasos, a menudo se retiene estratégicamente para proteger los intereses de las élites y mantener la ilusión de estabilidad y prosperidad. Los ingresos petroleros, las cifras demográficas, las estadísticas de pobreza y los datos de gasto público suelen estar protegidos del escrutinio público. Esto crea un entorno en el que las estadísticas se convierten en instrumentos de control político en lugar de herramientas para la rendición de cuentas democrática. Para Afriestat, esto supone un profundo desafío de legitimidad. ¿Cómo puede una institución dedicada a la transparencia estar presidida por un Estado que suprime sistemáticamente la información? ¿Cómo puede Afriestat promover metodologías armonizadas cuando uno de sus líderes no permite la verificación independiente de indicadores económicos básicos? La contradicción no es simplemente simbólica, refleja la fragilidad política más amplia de las instituciones regionales africanas, construidas dentro de un marco neocolonial. El silencio de Afriestat sobre la opacidad de Guinea Ecuatorial demuestra cómo las instituciones técnicas a menudo evitan enfrentarse a las realidades políticas para preservar la cohesión institucional. Esto refleja el comportamiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que históricamente han tolerado regímenes autoritarios mientras se han adherido a las políticas económicas neoliberales. Para los ciudadanos de Guinea Ecuatorial, esta contradicción es especialmente dolorosa. Destaca cómo las instituciones africanas pueden legitimar el autoritarismo, otorgando roles de liderazgo a regímenes dictatoriales que socavan activamente la transparencia y violan los derechos humanos. También subraya la necesidad de una transformación más profunda de las instituciones africanas, una que priorice la rendición de cuentas democrática, la participación pública y la soberanía genuina por encima de la neutralidad procesal. La presencia de Guinea Ecuatorial no debe de verse simplemente como una anomalía, sino como un síntoma de un problema estructural mayor. La conexión entre las misiones declaradas de las instituciones africanas y las realidades políticas de los estados que las gobiernan. En conclusión, las contradicciones encarnadas por Afriestat, sus orígenes coloniales, su orientación neoliberal, su dependencia de la experiencia francesa y occidental, su tolerancia a la gobernanza opaca, revelan las crisis más profundas de la soberanía africana en la era postcolonial. Como advirtió Sajefo Kwame Nkrumah, la independencia política sin independencia económica e institucional es una ilusión. La historia de Afriestat demuestra lo profundamente enredados que siguen los estados africanos en los sistemas occidentales de conocimiento, medición y de gobernanza. La dependencia de la institución en metodologías francesas, indicadores alienados al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y financiación de donantes refleja un patrón más amplio en el que las realidades económicas de África se definen, interpretan y juzgan a través de marcos externos. Para avanzar hacia una verdadera liberación panafricana, África debe de reclamar el poder de producir sus propias verdades económicas. Esto requiere más que reformar Afriestat, exige una reinvención completa de la arquitectura estadística y financiera del continente africano.
África necesita instituciones que midan lo que importa a las sociedades africanas: riqueza comunal, sostenibilidad ecológica, economías informales, cohesión social y sistemas de valores culturales. Necesita una agencia estadística continental basada en la epistemología africana, no europea. Necesitamos un Fondo Monetario Panafricano capaz de financiar el desarrollo sin las condicionalidades impuestas por el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Y necesitamos desmantelar el franco CFA, una moneda colonial que sigue socavando la soberanía monetaria y la autonomía económica de los países africanos. Los estados del Sahel, la Alianza de los Estados del Sahel, a pesar de sus desafíos, han abierto un nuevo horizonte político. Su rechazo a la dominación francesa y su insistencia en la soberanía ofrecen una visión de cómo podría ser un orden institucional africano descolonizado. Su presencia dentro de la Friestat obliga a la institución a enfrentarse a su genealogía colonial y plantea la posibilidad de una transformación panafricana desde dentro. Pero la lucha por la soberanía estatística no puede dejarse solo a unos pocos estados. Requiere un movimiento continental basado en la unidad panafricana, la resistencia antiimperialista y el espíritu revolucionario de Osagyefo Kwame Nkrumah, Ahmed Sékou Touré, Thomas Sankara, Walter Rodney, Kwame Touré y muchos otros. África se encuentra en una encrucijada. Puede seguir apoyándose en instituciones occidentales neoliberales que históricamente han socavado nuestro desarrollo, o podemos construir nuestras propias instituciones arraigadas en las aspiraciones de nuestras masas. El cambio hacia la liberación exige coraje, imaginación y acción colectiva. Requiere romper las cadenas de la dependencia y recuperar el poder de definir, medir y gobernar las realidades africanas. Solo entonces África podrá avanzar hacia la unidad, dignidad y soberanía que imaginaron generaciones de revolucionarios y revolucionarias panafricanas durante siglos. Como siempre decimos, otra África es posible, pero para ello nosotros debemos de medir nuestra realidad. Ya sabéis dónde encontrarnos: okenvenzue@gmail.com, okenvenzue, La Llave, Zang, Cristia, Esimi en Facebook, y si no, en mis perfiles personales de Facebook, Thread, TikTok, Instagram y demás. Zang Esim. Y recuerda, otra África es posible. En mis planes eso de ser el más famoso, el número uno de las Jordan, el de las mejores cadenas de oro. Dejar de intentar vacilarme con dinero a lo Lil Wayne, pero cutre, estáis dando palos de ciego. Soy más de Marcus Garvey que de Jay-Z. Soy más de pensar en el dolor de mis hermanos de Haití. No canto para que me comentéis, mola o se sale. Canto para hacerte ver que otro mundo es posible, y que si no es así, es por nuestra propia culpa. La esclavitud ya no es física sino mental. Marionetas, las ideas no mueren, tanto buenas como malas. Soy el legado de Amílcar Cabral, mi espíritu es pantera. Tengo el motor lleno de amor, la fe es mi combustible, me guía el Señor. El camino hacia la igualdad no es recto, hay curvas y baches y los noto cuando me equivoco.
Mi seguro es la paciencia y las señales de precaución son mis propias experiencias. No hace falta declarar guerra para tener enemigos, basta con decir la verdad para que salten aludidos. Inmigrante subsahariano también son etiquetas, cuando con nosotros se generaliza, no se disparan alarmas. Solo es malo cuando afecta a Occidente, a la mierda, ojo por ojo, así sabréis lo que se siente. La historia nos recuerda lo crueles que somos humanos y que a veces con la misma piedra tropezamos. Un pueblo sin memoria es árbol sin raíces, 400 años en el olvido. No tengo un disco duro, tengo mente. Me sorprende lo incapaz que es el hombre negro de ponerse en la piel de sus ancestros. A todos nos une una tragedia, que esto es el siglo XXI. ¿No tienes vida? Te responden si la recuerdas. Soy estudiante, padre de familia y activista y músico. Una cosa no quita la otra. Que me las doy de revolucionario, que si tan valiente soy que hable de mi país primero. No soy un personaje, milito en foja. Mis ideas de cambio no son una pose. La memoria histórica es mi doctrina.